3, 2, 1. Gracias por seguir con nosotros, amigos. 4 y 8 minutos. Rápidamente hacemos un repaso de lo que tenemos en esta segunda hora en Es Cuestión de Ley. Vamos a hablar sobre el retorno a clases y la posibilidad o evaluación que hacen los pediatras, infectólogos y hasta los epidemiólogos con relación a este retorno gradual y progresivo de los estudiantes. Hablaremos también de la Ley 440 para el abordaje integral de la endometriosis y la atención y llegada y la precaución que deben tener por el polvo del Sahara y las lluvias que ya se están dando en estos primeros meses. Pero ya tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Arturo Rebollón. Él es epidemiólogo, con quien vamos a conversar precisamente y analizar esta propuesta y evaluación que se hace científica de ese retorno a clases de manera híbrida. Doctor, siempre un gusto tenerlo aquí. Feliz tarde. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estamos? Un placer, Edna. Gracias por la invitación. Sí, Cuéntenos, mira, doctor. eso, ahorita mismo nosotros hemos puesto la educación de último en esto. Y yo creo que no es la primera vez que dejamos la educación de último en nuestro país. Este es el momento que después de un año de pandemia utilicemos la escuela y los centros académicos para lo que fueron diseñados. Y es para alimentar estos cerebros jóvenes, frescos, a buscar soluciones. Eso es lo que necesitamos en estos momentos, donde nosotros contamos con miles de escuelas que sabemos que están a distintos niveles, pero debemos adaptarlas para esto. Y hay formas de hacerlo. Hay estudios, hay evidencia que la clave es la ventilación y el aforo, la cantidad de estudiantes que hay en los salones. Sí, Entonces, hay que hacer... Cuéntame. por eso le quería preguntar en cuanto a las estrategias y los planes de apertura que ustedes sugieren, porque fíjese que ya a esta propuesta también se unen los empresarios. Es correcto. Es que cuando tú tienes escuelas abiertas, eso implica varias cosas. Uno, los niños están en un ambiente controlado, ¿no? Donde tú tienes controladas todas las variables posibles. Cantidad de estudiantes que están en los salones, ventilación, tiempo de receso, se garantiza una educación enfocada en encontrar soluciones disruptivas, porque el año pasado ocurrió lo imposible. Tuvimos una pandemia donde sobrecargamos a los padres de familia a tomar el liderazgo en las clases, ¿no? Utilizando estas modalidades híbridas, y nosotros tenemos que darle el poder de vuelta a los maestros, porque los que saben pedagogía, los que saben de heurística, los que saben de cómo enseñarle a los niños son los maestros. Los papás no sabemos nada de eso, podemos enseñarles, pero si yo le digo a un papá, igual que yo, que tengo hijas que están en la escuela y en la universidad, y les digo, tú tienes que utilizar las 3 formas de enseñarle al niño: visual, auditivo y kinestésico. La mitad de los papás me van a decir que no saben qué es, y la otra mitad me van a mirar la cabeza y no van a decir nada, porque esas son técnicas que saben los maestros. Entonces hay Claro. que empoderar a los maestros a que ellos tomen el control, y hay que decirlo abiertamente. En esta pandemia, a nivel mundial, hemos fallado en las campañas educativas y de prevención. Entonces, ¿quiénes saben educar? ¿Quiénes saben enseñar? Los maestros. Entonces, yo pienso, y no solamente yo, la evidencia dice que cuando tú inicias con tendencia de prevención, programa de prevención, les va mejor a los niños, porque los niños son esponjas aprendiendo. A diferencia de los adultos, que son difíciles cambiar los hábitos, los niños son fáciles de desadaptar. Doctor, buenas tardes. Aquí hemos planteado, a diferencia de lo que está haciendo Costa Rica y Colombia, que ya han abierto de manera paulatina el retorno a las aulas escolares, esa posibilidad, y la respuesta que hemos recibido de algunas personas es que las escuelas son focos de contagio. Pero quiero citar un estudio que se denomina Educación en Persona y Transmisión del COVID, revisión de la evidencia, en el cual destacó el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, que se reportan casos esporádicos y que las escuelas son lugares con menos riesgo de contagio dentro de una comunidad. ¿Cuál es el punto de encuentro? Porque durante mucho tiempo se dijo que las escuelas eran un punto de contagio. Claro, mira, esto hay que seguir la evidencia. Hay que seguir la evidencia. Te puedo poner, aparte del estudio de la UNICEF, el estudio del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde la clave
para saber si el sitio, la escuela es de alto riesgo, es la cantidad de casos que hay en la comunidad. Nosotros ahorita mismo tenemos una caída continua de 30% de los casos por semana. A tal punto que de tener 25.000 casos por semana y 50.000 casos activos, estamos en 4.000 casos nuevos por semana. Eso no lo teníamos desde hace meses, ¿okay? O sea, que estamos en un punto muy bajo. Este es el momento clave para hacer educación, donde hay que hacer entonces investigación para poder generar datos locales, identificar cuáles son los corregimientos de bajo riesgo y hacer colaboraciones. Nosotros tenemos que colaborar con organizaciones que sean de padres, de médicos, de científicos, y te puedo poner una que es el MAPEP, que es un movimiento que está enfocado en educación positiva para poder encontrar soluciones, porque esto es un problema que es grande, que es histórico, y no se puede solucionar solo. Esto hay que hacerlo en grupo, en colaboraciones de distintas personas para poder seguir adelante. Pero como decía, las escuelas ya no son consideradas de alto riesgo porque tú puedes tomar medidas de prevención. Abre las ventanas, mejora la ventilación y sabemos que con eso eliminas el 80-90% de la transmisión del virus si los niños están guardando la distancia y mantienen sus mascarillas. ¿Pudiera de alguna manera hacerse un plan piloto, incluso, doctor, no sé si lo sugiere, de algunos colegios que tengan esas infraestructuras o posibilidades de abrir las ventanas, como bien lo dice usted, o que tengan esas áreas abiertas para poder entonces iniciar de una manera progresiva y quizás no con todos los alumnos, como bien dije al principio, con ese sistema híbrido? Un grupo va presencialmente, otro se queda en casa y se van como que alternando. Eso puede ser una posibilidad, porque ciertamente hay muchos estudiosos en la materia educativa que son de la opinión que la enseñanza presencial es mejor, y sobre todo cuando se está en un colegio que cumple con todas esas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles serían entonces esas medidas para poder ensayar, regresar? Sobre todo, doctor, porque estamos viendo que hay mucha deserción, mucho problema de niños, niñas y adolescentes que no tienen conectividad, ya sea porque no tienen el aparato o porque no tienen el alcance al wifi. Entonces hay que ver la manera, porque por lo que vamos, por lo que yo veo, cuidado, y nos vamos también en el 2021, si no se logra que se le ponga la vacuna, primera y segunda dosis, a este grupo que son los profesores y maestros, mal podríamos decir que ellos quieran ensayar con volver a los colegios. Claro, claro que sí. Mira, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de escuelas que ya han hecho protocolos, el ISP, y que están estos movimientos que están enfocados en producir aportes positivos para la educación, que es el MAPEP. Entonces, ¿qué aporte se puede hacer? Primero, las escuelas usualmente son de todos los niveles, ¿no? De primero a sexto grado y después de primer año a sexto año. Mira, me gradué hace tanto tiempo que todavía uso la nomenclatura vieja, ¿no? Entonces, de primaria y de secundaria. Entonces tú vienes y vamos a poner un ejemplo real, que tú mandes a todos los niños de primero a tercer grado y los niños de primero a tercer año. Te van a quedar la mitad de la escuela vacía, ¿verdad? Porque los otros salones no están. Entonces tú agarras tus salones y los partes por la mitad. Entonces cada salón los divides en el resto de los salones que están vacíos y disminuyes el aforo. No tuviste que gastarte ni un real. Nada, no hay ningún cambio, ¿no? Tú puedes implementar las ventanas abiertas. Tenemos que utilizar estos principios de corrientes de aire, que para eso están los profesores de física y los estudiantes de física que pueden hacer sus proyectos para identificar cuáles son las corrientes de aire y asimismo identificar a qué hora abrir las ventanas. Si tienen la capacidad de poner filtros especiales, como unos filtros que se llaman EPA, se pueden poner, pero no es poner el filtro EPA en el aire acondicionado, porque ya lo vi que lo quieren meter. Esos aire acondicionados no fueron diseñados para eso. O sea, el filtro EPA es una cajita con un filtro especial que mete aire que está congestionado y lo saca, ¿no? Y lo saca limpio y elimina moléculas
de menos de 5 micrómetros, que ese es el tamaño de un virus. Entonces, este aparato no es caro, te cuesta $120. Entonces, ¿cuánto nosotros los padres nos piden la colecta por cuánta locura y nosotros mandamos los $5? Claro. No sería raro que una escuela venga y solicite eso. Y esa yo sí pondré los $5 sin quejarme, porque yo me quejo cada vez que me piden plata para el mural, para el no sé qué, que ni siquiera los veo. Este sí garantiza que mi hijo esté seguro. John. Doctor, en Costa Rica estaba leyendo que están implementando esta fórmula que es 3-2-2-3, o sea, asisten 3 días al centro educativo, trabajan a distancia los 2 días restantes, o asisten 2 días a la institución y continúan su proceso los otros 3 días a distancia, y adicional implementaron el uso de las mascarillas todo el tiempo, la distancia entre los puestos en las aulas, el tema del aforo y sobre todo una máxima vigilancia en los tiempos en los que los niños van al recreo y tengan que consumir algunos alimentos. Mira, eso que está ahí es una fórmula que se ve muy bonita en papel, pero cuando tú la traes al mundo real, papás como nosotros, que somos gente ocupada, que no tenemos tiempo, a mí de repente el día que tiene que ir mi hijo se me olvida. ¿Tú cómo simplificas ese mensaje? Tú mandas a tu hijo esta semana sí, de lunes a viernes, la otra semana no, y se arregló eso. Entonces tú tienes que mandar mensajes más simples. Y Costa Rica, hay que decirlo, ellos están volando en apertura de escuela, apertura de negocio, aperturas de áreas abiertas, que eso te implica que están utilizando la evidencia. Tú tienes que mandar mensajes positivos para poder reabrir las escuelas, ¿no? Y ser realista. Panamá es un país tropical y nos encanta el país tropical, porque la gente se va a la nieve y no se quedan a vivir en la nieve, o sea, van, se quedan 5 días y regresan, o sea, nadie quiere estar tanto tiempo en el frío, el panameño le gusta el calorcito rico, entonces hay que aprovechar esas cosas, ¿no? Y también, hablando de calorcito rico, tenemos que cambiar el código de vestimenta. No podemos estar todo el tiempo en saco, porque eso implica aire acondicionado cerrado, muy frío, donde un aire que recircula y aumenta el riesgo de infección. Si tú bajas el código de vestimenta en la empresa, en las escuelas, tú puedes utilizar uniformes más ligeros y puedes utilizar ventilación cruzada. Interesante, doctor. Interesante. En relación a los niños que tienen, por razones de que los padres no lo pueden trasladar a los colegios, que viajar en los buses colegiales, ¿cuál sería la recomendación allí? Sobre todo también a la hora de ir al baño, sentarse a comer con sus compañeros en los recreos, porque sin duda los maestros o profesores no pueden estar encima de que si están o no atendiendo todas las medidas que deben llevarse a cabo. ¿Qué tan efectivo sería, como se está haciendo en otros países, cada vez que el niño ingresa, tomarle la temperatura? ¿Está realmente funcionando eso de la temperatura? Porque conocemos con esto de los asintomáticos que da igual si presenta o no presenta temperatura. ¿Cuál sería la recomendación allí, doctor, a su juicio? El usar termómetros para medir fiebre a un paciente que no tiene ningún síntoma es una sobrecarga de tiempo. Entonces nosotros, digamos que pongamos una fila en la escuela para medirle la temperatura a cada niño. Ellos van a entrar todos los días tarde, porque se van a demorar 30, 40 minutos tomando la temperatura todo en la casa. Nosotros tenemos que empoderar a los padres a que ellos monitoricen a sus hijos, que esto es algo que no es nuevo. O sea, si en la escuela siempre se ha dicho, si su hijo está enfermo, por favor, no lo mande. ¿Y qué hacen? Chuleta, como no tengo nana, yo mejor lo mando para allá. Esta vez no, esta sí. vez no se puede. Doctor, Entonces, esta temporada que estuvimos encerrados, usted nos los ha validado en otro momento, han disminuido una serie de sintomatologías que anteriormente se daban durante las temporadas escolares. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el que en algún momento puedan regresar versus resfriado y otras situaciones que se daban que han pasado por alto este último año? claro. ¿Cómo afecta No, claro, eso a la par, por ejemplo, de tener el COVID también en el ambiente? Mira, los virus respiratorios usualmente se transmiten por vía respiratoria. ¿Okay? Entonces,
utilizando las medidas muy básicas que hemos hecho y que no se han cumplido de manera perfecta, no se tienen que ser perfectas. Lavado de manos, distanciamiento, mascarilla obligatoria, los virus respiratorios han dejado de circular en nuestro país. Y muestra de eso es que los hospitales pediátricos principales del país, ya sea de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, no reciben hospitalizados con estos virus, que antes se recibían. Entonces, eso te indica que ha disminuido la circulación de esos virus con medidas muy básicas. El problema es que el coronavirus no es un virus cualquiera. O sea, es súper infeccioso y tiene un periodo específico donde no te da síntomas. O sea, que es un virus que está adaptado a sobrevivir y que tiene ese periodo de ventana que nadie puede detectar. Entonces, ahí es donde entran que nosotros tenemos que seguir las medidas de recomendación, porque si usamos las 3M, que es mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, y las 3C, que es evitar espacios cerrados, conversaciones cercanas, podemos hacerlo. Nosotros tenemos muchas escuelas con muchos espacios abiertos que no se usan. Pueden poner sillas de picnic para poder los almuerzos, dar clases fuera de los salones. Tú te imaginas que de repente estás en una clase de arte y los saques a los niños al patio y en vez de que te hagan un dibujo de esos que están en los cuadernos, tú los pongas a dibujar lo que ellos están viendo, a describir la física, que ellos te enseñen las corrientes de aire, cómo tú manejas los biomateriales, las concentraciones de CO2. Esas son cosas que no se aprenden en ningún lado. Entonces hay que aprovechar estos conceptos nuevos, porque este es el futuro que ellos van a tener que estar viviendo. Doctor, en cuanto a esas evaluaciones científicas y los avances que ustedes han podido constatar o tener en cuanto a lo de la transmisión de los niños, porque fíjese, quizás los más grandecitos sepan que no, ya saben, no están claros de que no deben compartirse el vaso o como se hace es que, oye, dame soda o dame lo que sea, ya eso realmente no se va a poder. Pero los niños, en su inocencia, quizás eso ni lo tengan ni pendiente. ¿Qué se ha avanzado en cuanto a los análisis que ustedes han hecho en ese sentido? ¿Son realmente los niños más propensos en transmitir el virus o son menos propensos que los adultos? En los sitios donde se ha abierto la escuela, ¿no? Para ponerlo en cuenta, ¿no? Que abrió la escuela, transporte público, salones a toda máquina, porque no es lo que nosotros recomendamos que a media capacidad, sino que se abrieron a toda máquina. Las escuelas tuvieron muy pocos clústeres de infecciones, y clúster no es transmisión comunitaria, clúster es una cosa cerrada, identificada, donde se controló con educación. Entonces, no hay que subestimar a los niños. Eso yo creo que es lo que todo el mundo piensa, que voy a mandar con los memes que han mandado, que mando a mi niña con una mascarilla rosada, de repente viene con una azul de que Juancito. No, Exacto. hay que enseñarles. Los niños aprenden. Así mismo como aprenden que este es un lápiz rojo o una cosa azul, así mismo ellos aprenden que la mascarilla es tuya, el termo es tuyo, tú no compartes. Y es más, yo me atrevería a decirlo, que los niños están más conscientes de eso y ellos van al parque y no se tocan. No se tocan entre ellos porque ellos entienden eso. Juegan al aire libre, pero no se empujan, nada. Entonces, hay que aprovechar esto, que los niños son muy flexibles, fáciles de entrenar y que los entrenen las personas que saben educar niños. Doctor, entonces, resumiendo la pregunta, no es cuándo, sino el cómo van a regresar. Y adicional, le quiero preguntar sobre si este confinamiento ha sido un trauma social para todos como sociedad. ¿Cómo puede el docente, o yo sé que es una tarea que le tendremos que preguntar a un sociólogo, un psicólogo, pero basado en su experiencia, ayudar también, además de hacer docencia para entender el impacto del virus, para que esta información rompa ese velo del miedo? Exactamente. Mira, el miedo solar, los miedos son aprendidos y ellos tienen que ir a la escuela a aprender cómo quitar los miedos. Y además, yo me atrevería a que las escuelas que se animen a hacer planes pilotos, que reciban la vacuna de primero. Si no, son muchas escuelas que están animadas en hacerlo. Entonces tú
Ese sería un incentivo para estas escuelas que están dispuestas a tomar estos planes disruptivos, que están enfocados en educar a los niños, haciendo técnicas diferentes. Tú les das un beneficio, porque esto es así. Ellos hacen un sacrificio, ¿no? Del tiempo, del espacio, de hacer mejores planificación y reciben el beneficio de la vacuna. Y no son tantas, así que no habría mayor complicación en eso. Doctor, rápidamente, y con eso concluimos, aprovechando su presencia, se anuncia la llegada de este polvo Sahara y las lluvias inesperadas, y que eso de alguna manera puede afectar a las personas que han atravesado por el COVID y han quedado con secuelas. ¿Cuál es su recomendación? Mira, la última tormenta que tuvimos del Sahara, que afectó a nuestro país, fue el año pasado, que teníamos un aire nublado, ¿no? Entonces, ¿qué se recomendaba en ese momento? Tener las ventanas cerradas para las personas que tienen síntomas de alergia. Y está comprobado que la contaminación ambiental y el aire contaminado pueden también afectar al corazón y a otras enfermedades crónicas. Entonces, es importante que la gente entienda que esto es por poquito tiempo, que hagan un sacrificio cerrando ventanas, ahí es donde entran abanicos y ese tipo de cosas, y que si necesitan algún medicamento, que lo tengan en ese momento, que tengan los teléfonos de emergencia por si hay alguna crisis, pero son fáciles de solucionar. Aquí la última tormenta que tuvimos no tuvo mayor complicación y fue casualmente cuando estábamos en el pico de COVID, que fue aproximadamente en julio del año pasado, y no pasó nada. John. Ampliaremos eso en un rato. Ampliaremos precisamente ese tema. Excelente, excelente. Este es un tema hot. Sí, bueno, doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo, le agradecemos muchísimo su tiempo, su disponibilidad, como siempre, para estar con esta audiencia y ponernos al corriente con docencia efectiva sobre el retorno a clases híbrido. Ojalá que podamos avanzar y nos atrevamos nosotros como padres, igual los profesores, a ir poco a poco, porque de verdad que se requiere de esa presencia de los chicos. Ya ha sido un año, básicamente, de estar encerrados y no es lo mismo. No es lo mismo la educación virtual que la presencial. Así que volveremos a hablar, a ver qué tal avanzan los colegios con esa dinámica. Gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego, Edna. Se Saludos. cuida. Mitad de la 4:30 hora. minutos. Así es, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al volver vamos a conversar sobre este proyecto de ley 440 para el abordaje integral de la endometriosis. Usted no le cambie.